Bueno, uno, dos, tres. Vamos, hermanos, que tengan un buen día aquí en la presencia del Señor. Gracias a Dios por las alabanzas, por poder pasar tiempo con Él, ministrarlo y de esa manera también cobrar fuerzas en estos tiempos. Alabarlo es una puerta abierta a los cielos, donde Él puede manifestarse de maneras maravillosas. Entonces hoy quiero compartir con ustedes una meditación que le he titulado El temor no me pondrá lazo. Y hablando de las temporadas, el tiempo que nos ha tocado vivir acerca de la pandemia y todo esta crisis que ha venido a nivel mundial, no solamente la enfermedad y muerte, sino la economía, la inseguridad, ¿no? de qué va a pasar en el futuro, y todo es incierto en este mundo, todo es incierto. Entonces, hemos sido llenados de malas noticias, nos han bombardeado por todos lados y el corazón de muchos, incluso de hijos de Dios, ha desfallecido. Por eso es que quería compartir de este tema del temor, que no nos debe de poner lazo. Ustedes recuerdan a Gedeón cuando estaba enfrentando a los madianitas. Tenía muchos hombres que estaban dispuestos a ir a la guerra. Sin embargo, Dios los redujo a un ejército de 300 hombres frente a miles del ejército madianita. Y cuando ya estaban a la puerta de la guerra, Dios le dio una estrategia a Gedeón, y estos 300 se pusieron rodeando, encima de unos montes, rodeando el ejército enemigo, y dice que ellos tenían teas ardiendo en unos cántaros, y cuando llegaron arriba y recibieron la orden, ellos rompieron su cántaro y esa antorcha alumbró en el lugar oscuro, y luego con trompetas empezaron a sonar, y el sonido y las antorchas y luego los gritos que decían por la espada de Jehová y de Gedeón. El ejército madianita salió despavorido y sufrieron pánico y corrieron. Dios le dio la victoria a Gedeón con estos 300 hombres. Y también se espera, ¿no? que al no entender las cosas, sorprenderlos así, cayó sobre ellos un gran temor. Pero también pasa con el pueblo de Dios. Cuando Saúl estaba frente a los filisteos, también en pie de guerra, la palabra nos cuenta de un paladín, un filisteo, y este hombre era enorme, y con sus palabras y toda su arrogancia intimidó al pueblo de Dios. Entonces fue cuando el ejército de Dios quedó paralizado. Ninguno de ellos pudo hacerle frente a esta intimidación, ninguno de ellos, hasta que lo oyó David. Pero 40 días ese ejército estuvo paralizado. El temor paraliza, el temor trae lazo, el temor hace que los corazones desfallezcan y no puedan enfrentar sus circunstancias adversas. Entonces quiero que vayamos ahora a lo que es el origen del temor. Vamos a ver en el libro de Génesis cómo se originó el temor, qué es, o sea, qué hay allí que nosotros no conocemos o que no estamos conscientes, que nos puede también estar sucediendo a nosotros. Y estamos hablando de Adán. Cuando, él fue creado y vivía en una comunión
plena con Dios, gozándose de la presencia de Dios, con una seguridad, una confianza, una fe en su Creador, una comunicación hermosa. Y también Dios le estaba dando autoridad, poder sobre, ¿no?, las demás cosas creadas. Y Adán solo tuvo una sola restricción, que era que no vaya a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces un día Eva estaba por allí y vino la serpiente, ¿no?, Satanás, a conversar con ella, y ella le prestó oído. Y ahí fue. Le presta oído y le dice, con que no van a poder comer de todos, o sea, el Señor les ha prohibido todo, es un Dios que prohíbe, etcétera, etcétera. Y Eva le dice, no, todo podemos coger, solo no, porque el Señor nos dijo que vamos a morir si comemos de este fruto. Y entonces inmediatamente el mentiroso, el engañador, le dijo a Eva, no morirás. Y ella, ¿no?, empezó a recibir estas palabras, no morirás. ¿Cómo que no moriré? No, más bien vas a ser como Dios, etc. Entonces ella comió. Y de verdad es bajo, pero así es el diablo engañador. Desacredita a Dios. Y este mundo, así con este espíritu de este mundo que es Satanás, ha traído descrédito a esta humanidad para que ya no se relacione con Dios. Entonces, vemos aquí que el hombre y su mujer se cubrieron porque se hallaron desnudos. Por primera vez estaban conscientes de sí mismos. Antes ellos estaban conscientes de su Creador, de la palabra que Él les hablaba, de todos los beneficios con los que la había rodeado, pero esta vez estaban conscientes de sí mismos. Y allí se cosieron ellos hojas de higuera, todo, y el Señor, ¿no?, la voz del Señor les habló en el huerto y le dijo, ¿dónde estás? Y inmediatamente ellos se escondieron. Y cuando le responde Adán a Dios, le dijo, es que tuve miedo, porque me di cuenta que estaba desnudo, ¿no? Qué terrible y tremendo, porque él nunca tuvo vergüenza. Él era tal cual con Dios. Había una honestidad y una transparencia perfecta. No había ninguna interrupción, pero la inseguridad de que ahora ya no estaba probado por Dios porque le había fallado, generó en él una vergüenza espantosa, que se escondió del único, de su Creador, del que lo había originado, del que había hablado con él, del que le había traído seguridad y confianza. Ahora se había quebrado esta comunicación y la muerte inició con temor a Dios, de enfrentar a Dios. Ahora tengo vergüenza por lo que he cometido. Entonces no tengo cara cómo acercarme a Dios. Bueno, y esto se rompió, ¿no? La muerte entró, ¿no?, iniciándose de esta manera. Y Adán fue reducido, fue intimidado, fue, como decía, se redujo. Él estaba por encima de todo, pero él estaba reducido, consciente de sí mismo y ahora distanciado de su Dios. Fue terrible, fue tremendo, ¿no? Antes era todo felicidad, confianza, bienestar, salud, y ahora está él, ¿no?, quebrado, alejado de Dios. Entonces esta naturaleza caída empezó la crisis con temor, y temor con el que el único no debía de temer, que es con su Dios. Entonces el diablo sí
logró esto, ¿no? Logró romper la relación libre, feliz del hombre con Dios, de Dios con el hombre, la logró quebrar y trastornó lo que Dios era para ellos en la inseguridad, la inestabilidad y la incertidumbre. Entonces, esta experiencia de muerte, ¿no? Fue un cambio tremendo para el ser humano y la vergüenza se había apoderado de él. Entonces, esta caída trajo esto, ¿no? Intimidación frente al Creador. Más adelante vemos a Caín, que Caín también, o sea, él tuvo envidia, tuvo celos de su hermano Abel y decidió quitarle la vida. Entonces derramó sangre inocente y Dios nuevamente va y le dice a Caín, Caín, ¿y tu hermano? Y de una manera faltosa, irreverente, Caín le contesta, ¿y yo? O sea, ¿acaso yo soy guardián de Abel? O sea, ¿por qué me preguntas a mí? Entonces Dios lo confronta y le dice, su sangre ha sido por tu mano ha sido derramada. Entonces vas a ser de aquí en adelante, vas a ser errante en la tierra. Vas a ser un vagabundo. Cuando tú trabajes, vas a tener mucho esfuerzo para que la tierra dé fruto. Y vas a tener una vida difícil, ya que has caído, has pecado contra Dios, ¿no? Y entonces Caín le dice, ay, es muy duro mi castigo. O sea, ya es como que la conciencia estaba cauterizada. ¿Cómo es que le va a decir es muy duro? Cuando él había matado lo que se merecía también es un castigo de esa magnitud. Y entonces Caín le dice, bueno, es duro, pero... Y ahí nació el temor a la muerte, ¿no? Y le dice, pero cuando me eches de tu presencia y vague por la tierra, cualquiera me va a ver y me va a matar. Y ahí, ¿no? Y ahí empezó el temor a la muerte, la inseguridad, la incertidumbre, de enfrentar un mundo difícil, lleno de engaño, donde un espíritu que no tiene confianza con Dios y prefiere ignorarlo o no creerlo o rebelarse, ¿no? Contra Dios. Y nos encontramos en este tiempo así, ¿no? Donde se ataca la fe, donde todo lo piadoso es mal visto, donde ahora la pureza es ridícula, y etcétera, etcétera. Entonces, esto creó un caos terrible en el ser. El ser humano se convirtió en un ser inseguro, porque ya estaba separado. Entonces, todo esto nace, los temores están en la naturaleza caída de nosotros, de nuestra humanidad. Toda la humanidad. Es más, les voy a leer un pasaje que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Cristo mismo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ah? Para quitarle este imperio de la muerte. Y librar de esta manera a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor intimida, el temor pone lazo, el temor te esclaviza. A veces, no sé si tú has visto, pero a veces vemos estos programas cuando hacen bromas, qué sé yo, y algunas bromas son de asustar, ¿no? Y de verdad que la gente entra en pánico de la nada y se cae, se paraliza y su conducta, de verdad, tú no esperas que reaccione así. Todo por el temor. Entonces nos hace reaccionar de una manera que no estamos preparados para esto y no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no?
Entonces, esto dice en Hebreos, ¿no? Que por el temor a la muerte se vive esclavizado. Ahora, cuando tú ves a la gente que ha tenido que llegar a un hospital y enfrentar la muerte solo, sin ningún familiar al lado, lleno de temores. Y mi oración siempre fue, y es en estos tiempos, que cada persona que vaya al hospital y esté solo y sienta la falta de aire, ¿no? el ahogo, que se enfrente con su Creador, que Dios tenga misericordia y en esos últimos momentos que pueda levantar a esa persona sus ojos a Dios para volver a conectarse, para volver a tener la confianza en su Creador que la había perdido. Pero estos temas estamos viviendo mundialmente, ¿no? Los ataques de pánico y el temor de qué va a suceder con mi economía, volveré a tener este trabajo, volveré a conseguir otro, cómo me podré levantar económicamente, ahora voy a vivir sin tal familiar o padre o madre, o no, la economía de verdad está bien golpeada. Entonces los temores están invadiendo la mente, los corazones, y los corazones de todos están desfalleciendo. Y déjame decirte que también dentro del pueblo de Dios también hay hijos de Dios que necesitan ser librados de este azote, de esta esclavitud del temor. Entonces queremos tratar esto en esta hora con la ayuda de Dios y poder realmente lograr que tú puedas entender y puedas recibir y que Dios pueda tocar tu corazón para que tú seas libre de los temores. Acuérdate que todo ser humano tiene temor. No hay ningún ser humano que no tenga temor porque vino por causa de la caída, por causa del pecado, ¿no? Entonces, hay un montón de pasajes en la Biblia que hablan del temor y por leerte unos cuantos así rapidito, por ejemplo dice uno en Isaías, no temas porque yo te redimí. En otro dice, no temas porque yo estoy contigo. En Jeremías 30:10 dice, no temas porque yo soy el que te salvo. No temas porque aquí yo te salvaré. No temas, le dijo a Daniel, ¿no? Porque el primer día que tú oraste, yo ya te había oído y yo he venido, ¿no? Entonces, no temas porque Jehová yo soy tu Dios. Y muchos pasajes que a veces los tenemos hasta en cuadritos y para mirarlos, recordarlos, lo cual es bueno, pero quiero que esto se transforme en algo que tú lo recibas en tu espíritu y que esto te genere algo que no es humano. Porque la palabra de Dios, como no es humana, está en otro nivel y dice que por su palabra todas las cosas subsisten. O sea que Él saca su palabra y este mundo se deshace. Todo este mundo se está subsistiendo, está manteniéndose por causa de la palabra de Dios. Pero en el momento que Él retire su palabra, también todo este mundo dejará de ser. Entonces todo es sustentado por su palabra. Entonces estamos hablando que es otro nivel. ¿Cuánto más tú como hijo de Dios puedes ser también sostenido, sustentado, ministrado, levantado, liberado por la palabra de Dios? Entonces, el pasaje que voy a leer acá está en Isaías, que ustedes de hecho que lo conocen mucho, en el 41:10. Lo saben de memoria, muchos también. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo
estoy contigo. Yo, ta, 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 ta. Entonces, cuando dice el Señor, no temas, es porque algo, una crisis, ¿no?, ha estado ocurriendo en tu vida, que Él ha tenido que emitir esta palabra para poder levantarte, ¿no? Abraham lo oyó cuando tenía 99 años y tenía la promesa del hijo propio con su esposa Sara. Cuando él luchaba en que ya su esperanza estaba, ¿no?, perdiéndose, y luchaba con la palabra de Dios que le decía esto va a ocurrir, y él decía, pero tengo 99 años, y cuando él se consideraba a sí mismo, se le caía todo, pero cuando él volvía a levantar sus ojos a la promesa y levantaba la voz de Dios, la palabra de Dios otra vez, y era una lucha tremenda, pero a los 99 años Dios le dijo así, a los 99 años oyó la voz que le dijo, yo soy tu Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Él necesitaba esa ministración, este empuje para obtener la promesa. Pero lo interesante de todo esto es que Dios ministra al hombre, a sus hijos, en tiempos de crisis, porque nuestro espíritu está dispuesto a oírlo. Crea una sed tremenda por oírlo. Necesitamos oír su voz, ¿no? Y él lo escuchó a los 99 años. Jacob también lo oyó en su viaje a Harán, perdón. Y en esa noche, cuando él estaba a la intemperie, puso una piedra y él ahí soñó y tuvo una revelación de la presencia de Dios allí. Y Dios le habla allí, yo soy el Dios de Abraham, etc. Yo soy, o sea, ratificando la promesa, ¿no?, a él, ahí solo. Luego, a Moisés, todos conocemos la historia de Moisés. Él estaba en el desierto, él trabajaba para su suegro, no tenía casa propia, no tenía negocio propio, tenía... Él se fue por el desierto y en Sinaí, dice que lo vio con la zarza y se acercó a esta zarza que estaba ardiendo pero no se quemaba. Entonces, esa curiosidad lo llevó ¿no? Pero él estaba solo. Y Dios le habla a Moisés de manera audible y él lo oye. Fue tremendo eso, porque ya, resumiendo, le dice, tú vas a liberar a mi pueblo, y él, ¿no?, siguió oyéndolo y le dijo, yo soy el que soy, yo voy a estar contigo, yo soy el que soy. Y él, pero ¿cómo le voy a decir quién me envía? Diles que yo soy, te envío. Y era suficiente. Todo esto para Moisés fue todo para que él pudiera levantarse y hacer esta misión. Entonces, Dios habla al hombre, se inclina al hombre, pero necesitamos ese tiempo a solas, necesitamos que sea bienvenida esa crisis, experimentar crisis, porque Dios se revela en estas crisis. Dios emite su palabra porque necesitamos oírlo en eso, y tenemos sed de oírlo cuando pasamos por momentos difíciles. Entonces, cuando en Isaías 41:10, que ya lo hemos leído, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ese porque yo. Eso cambia toda la vida del Hijo de Dios. Eso cambia su mente, eso cambia su perspectiva, eso cambia su ánimo, eso lo levanta de la ruina, porque la pronunciación de yo, el oír el yo de Dios, el yo soy de Dios, es ser ministrado por su misma naturaleza.
Y mientras que nuestra naturaleza está caída, allá está su voz, que lo sostiene todo. Y cuando Él emite palabra a tu corazón y tú lo oyes, entonces te levanta de tu naturaleza caída y te hace vivir por encima de tus circunstancias. Me gusta porque Dios quiera que cuando tú leas las Escrituras, no solamente las leas, sino que te acerques con apetito, te acerques con sed de oírlo. Yo quiero oírte, Señor, ¿no? Y el secreto para vencer nuestros temores, de cualquier tipo de temor, es oírlo a Él. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 33, dice, el que me oyere habitará confiado y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que lo oyere. Por eso es tan importante, y digo yo que toda crisis, todo temor crea una atmósfera adecuada para que nuestro Dios venga a nuestro auxilio y pueda emitir su palabra. En el desierto, Dios habló en el desierto, ¿no? Estaba Juan el Bautista y en el desierto ahí, Él ministraba a aquellos que tienen sed, ¿no? Entonces, es hermoso cuando tú puedes oír ese yo soy, cuando no solamente lo lees, lo memorizas, sino cuando este oído se inclina, tú puedes oír al Señor y su Espíritu Santo puede venir a revelarte lo que Él es y te quita de estar consciente de ti mismo y te levanta a las alturas con Él y te hace estar arriba, mientras que todo abajo sigue igual. No es que vas a recibir buenas noticias y el temor se va a ir, o ya sané y el temor se va a ir, o no es ese diagnóstico, el temor se va a ir, o ya voy a tener trabajo y no, porque siempre el temor va a quedar, está aquí, pero solo lo puede expulsar cuando Dios emite palabra a tu vida, a tu corazón. Y no es en los momentos de felicidad, por así decir, en los momentos de confort, sino en los momentos de incomodidad, en los momentos de crisis, tribulación, angustia, persecución. Allí es donde Dios puede emitir palabra, porque tú estás preparado para oírlo en este tiempo. La revelación de su nombre es todo para el Hijo de Dios, porque nos hace participar de su naturaleza divina. Cada vez más palabra, más naturaleza divina hay en nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es, como dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú lees las Sagradas Escrituras, debes dejar que salte en tu corazón. Debes dejar que tu atención se vaya al 100% a ella, para que puedas oírlo en las Escrituras. Bienaventurado el que lee, es cierto, pero bienaventurado el que oye es otro nivel. Y tú necesitas primero leer para que el Señor pueda destaparte el oído y que tú puedas oír. Y luego no va a haber problema, no va a ser una crisis, no va a ser imposible obedecer al Señor. Porque si su palabra es emitida a tu vida, hay algo que no es tuyo, que lo tienes dentro y que te da poder. Él quiere revelarse a ti. Él quiere revelarse a todo hijo de Dios. Al mundo no se le va a revelar, pero sí a los hijos de Dios, porque tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿esos temores pueden ser expulsados? Sí. Y no porque alguien te dé un buen aliento o alguien te profetice, no, sino cuando sale la palabra de Dios, como dice, se sale de su boca y va a ti, a tu corazón sediento, ¿no? Entonces, es maravilloso cuando el Señor se revela, cuando el Señor te habla, porque lo último que estás consciente eres de ti mismo. La revelación de su nombre te llena de plena confianza en Él y te llena de un amor perfecto hacia Él, ¿no? Un amor completo hacia Él.
Entonces, la revelación no es humana, la revelación es divina. Y todo hijo de Dios tiene acceso a esa revelación. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Siéntate a comer. Y no a comer comida rápida, ¿no? Como, o sea, voy a escuchar la prédica mientras que hago tal cosa, voy a escuchar tales canciones mientras que hago tal cosa. Entonces, es como rellenarlo, ¿no? Pero prestar atención, inclinar tu oído, requiere que tú te sientes a comer. Entonces, su nombre es su misma naturaleza. Y Él es todopoderoso. Él es el que echa fuera todo temor. Él es el que nos da fuerza en debilidad. Él es el que hace milagros de restauración en nuestras vidas. El temor a la muerte, sí, es posible que se pueda eliminar y que ese látigo o ese lazo, ese cautiverio puedas tú ser libre de ello. Y para eso está esta palabra. Cuando Hebreos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, bueno, esa palabra es más fuerte que tú, es más fuerte que todo este universo, que todo lo visible y lo invisible. ¿Y sabes qué? Es posible. Así que no tengas temor a los días duros, a cuando te está asaltando los temores, porque es una atmósfera adecuada donde Dios puede revelarse a ti libremente. Clama a Él. Lee su palabra. Óyelo mientras lee. Y si tú escuchas de su boca, yo soy, vas a estar arriba. Ya no vas a estar caído, ya no vas a estar intimidado y vas a vencer toda la opresión del temor. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su meditación, porque realmente, sí, quizás no te va a sonar bien, pero Él necesita tu debilidad para que su palabra pueda ser emitida y pueda crear donde no hay. Cuando Pablo decía, entonces cuando soy débil, encuentro su gracia para ser fuerte. Él necesita tu debilidad, no te avergüences, ¿no? Estamos todos en este cuerpo limitados a muchas áreas, pero enfréntalo. No escondas esto, ¿no? Ten la confianza, lo que perdió Adán en el huerto, la confianza de acercarte a Dios. Ten el oído presto para oírlo, porque si Él emite su palabra a tu vida, tu perspectiva, tu fuerza, tu aliento, tu esperanza, suben como no tienes idea. Que Dios te bendiga grandemente, amado hermano, hermana, y a creerle firmemente a Dios. Cuando Él se revela, este milagro ocurre. Le podemos creer firmemente. Nada, que el Señor los guarde y podemos inclinar nuestro oído. Quería comunicarles que la otra semana, que es 20, domingo 20, vamos a celebrar el aniversario de la Iglesia Nuevas Fuerzas. Y ya les vamos a dar algunas indicaciones para poder estar todos juntos ese día y poder disfrutar, aún por medios tecnológicos, el compañerismo y de verdad poder bendecirnos los unos a los otros. Los amamos en el amor de Cristo, los amo y deseo que el Señor se revele a sus vidas. Amén.